Desiguales de jueves, desiguales de 2 de diciembre. ¿Y por qué remarco que hoy es 2 de diciembre? Porque hace 20 años, un domingo 2 de diciembre, esta era la tapa del diario, por ejemplo, página 12. Recesión más irritación. Cavallo reconoció ante página 12 que restringió el retiro de efectivo de los bancos porque si no, se hubiera seguido fugando capital. Veamos otra tapa de ese mismo día. ¿Qué había pasado un día antes? Bueno, el anuncio del corralito. Clarín, efectivo, límite de 250 pesos o dólares por semana. El gobierno recortó el uso libre de los depósitos bancarios, incluso en el caso de los sueldos. Y otra tapa más, que va a ser la del diario La Nación. Rige desde mañana, que era el lunes 3 de diciembre, el nuevo plan. Se podrán retirar 250 pesos barra dólares por semana. El gobierno aseguró que las restricciones regirán por 90 días. Terminó durando un año hasta que finalice la operación de canje internacional. ¿Por qué arrancamos con esto? Porque sin ninguna duda el corralito a 20 años, este año son 20 años de ese diciembre fatídico del año 2001, creó una especie de memoria económica colectiva para los argentinos. Consecuencias en el sistema financiero, pero consecuencias claramente emocionales que hoy son caldo de cultivo para la cantidad de fake news que circulan diariamente. Ahora, este programa se llama Desiguales y yo quiero mencionar un solo dato que remarca la desigualdad incluso en ese momento de crisis nacional, quizás una de las peores económicas de la historia argentina. Ese 3 de diciembre, uno diría, bueno, todos los argentinos y las argentinas perdimos. Nos quedamos sin nuestros ahorros, nos quedamos sin el dinero trabajado durante años y años. Bueno, les tengo que contar que no. Que ese 3 de diciembre había un 7% de los ahorristas argentinos que ya habían sacado esa plata. Un 7% que nuclea a los poderosos de siempre, a los banqueros, a los financistas, a los relacionados con los políticos de ese momento que estaban justamente en lugares de decisión y de poder. Se habían llevado al exterior ese 3 de diciembre, antes del corralito, 18.000 millones de pesos o dólares y, reitero, fueron transferidos al exterior. El otro 93% de los ahorristas, que eras vos, que era tu amigo, que era tu viejo, que era tu abuelo, bueno, el otro 93% de los ahorristas tenían en promedio solamente 50.000 dólares barra pesos en cada cuenta. Digo esto porque incluso, reitero, en un momento de crisis, de irritación, de angustia y de incertidumbre absoluta, hubo algunos que no perdieron absolutamente nada. Así arrancamos este Desiguales de día jueves. Por supuesto que me ven que estoy sola, no está Pablo Caruso, pero hoy debuta como cronista. Pablo Caruso en la televisión argentina. Le doy la bienvenida, le digo buenas noches. Hola, Caru. ¿Cómo te va, Lu? ¿Qué haces? Buenas noches. Bueno, alguien nos dijo alguna vez que Desiguales sea siempre un programa distinto y un programa nuevo. Estamos cumpliendo. Quiero vincular rápidamente lo que estabas contando y el modo que arrancamos hoy. Estoy en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, porque hace unos minutos nada más la Universidad Autónoma de la República Dominicana de Santo Domingo le entregó un doctorado honoris causa a Eve de Bonafini. Bueno, aquí estuvimos participando de alguna manera y yo recuerdo perfectamente cómo después de ese 3 de diciembre que vos estabas mencionando y narrando tantas desigualdades, poco tiempo después los caballos de las fuerzas represivas avanzaron sobre las Madres de Plaza de Mayo. Estoy aquí con Andrés Larroque, que es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, secretario general de la Cámpora, que también participó en esta distinción, un acto de aquellos. Solamente 2 veces en su historia esta universidad del siglo XVI salió de República Dominicana para entregar efectivamente este reconocimiento, este doctorado. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy emocionado por el acto, hermoso la verdad. Lo vinculábamos recién y hoy en Desiguales arrancábamos con los 20 años de aquello que, bueno, una de las decisiones económicas que comenzó con el corralito, después se extendió a lo que fue el 19 y 20 y vos, por supuesto, fuiste protagonista, pero en las calles. Sí, la verdad, una época muy compleja, el Estado absolutamente ausente. De alguna manera, esa oscura noche que se inició el 24 de marzo del 76, con la irrupción a sangre y fuego del neoliberalismo en la Argentina, termina de eclosionar en las jornadas del 19 y el 20 de diciembre, pero sí el corralito fue como uno de esos puntos de inflexión que preparó el camino para ese desenlace trágico de aquel gobierno de la Alianza que obviamente
gobernó de espaldas al pueblo. Creo que tiene que ser una gran enseñanza para todos nosotros, saber que no tenemos que volver a esa Argentina, entender que este último gobierno liberal de Mauricio Macri retomó aquel camino y también, bueno, por la vía de las urnas y con un resultado contundente, por supuesto que abrió las puertas a una etapa distinta, y creo que tenemos que tener siempre claro eso cuando militamos, cuando hacemos política y cuando tenemos responsabilidades institucionales. Lucila, te está escuchando Andrés Larroque. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por su tiempo y por la espera, en primer lugar. Yo recién mencionaba esta especie de caldo de cultivo, ¿no?, que generó ese diciembre de 2001 en la inconsciencia quizás de los argentinos. Esto de decir, bueno, llega diciembre, es un mes complicado, es un mes caliente, los rumores sobre un corralito siempre aparecen, aún sabiendo que hay un sistema financiero diferente. En ese contexto, ¿cómo evalúa la situación de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo evalúa la situación de los que peor la pasan hoy por hoy en la Argentina en este diciembre de 2021? Bueno, la situación de la provincia es estructuralmente muy compleja. Obviamente hay una presencia muy notoria del Estado, un esfuerzo por reparar y por fundamentalmente mitigar la situación de pobreza, que es por todos conocida, con una pandemia a cuestas y con la herencia, por supuesto, de una pandemia económica, o sea, una crisis de 6 años que tenemos que revertir y que estamos haciendo todos los esfuerzos para salir, por supuesto, a partir de lo que tiene que ser un cambio de modelo económico. Por más políticas, por más asistencia social que genere el Estado, si no hay una profunda transformación del modelo económico, si no se recupera el empleo, si no se recupera el poder adquisitivo, el salario, que me parece que es lo que nosotros tenemos que perseguir. Tenemos una curva muy notoria en materia de lo que es la pérdida de capacidad del salario real en la Argentina, que se inicia con la asunción de Mauricio Macri, que tiene un leve repunte al inicio del gobierno de Alberto, pero después, por efecto de la pandemia, de la crisis y de todo lo que venimos diciendo, vuelve a mostrar una pendiente descendiente. Bueno, tenemos que corregir eso, poder volver a la situación que tenía el pueblo argentino en el 2015, que no era la ideal, pero bueno, lejos estaba de las situaciones que tuvimos que vivir después, y bueno, paso a paso trabajando todos para ir recuperándonos y para mitigar esa situación tan difícil que nos toca atravesar. ¿Cómo evalúa lo que tiene que ver con, bueno, los precios? No sé si recorre los barrios en la provincia, si puede ver si se cumplen o no los comercios de cercanía, teniendo en cuenta justamente la mesa navideña de fin de año. Sí, bueno, nosotros desde el Ministerio tenemos un programa que justamente lo que busca es acercar a los productores y a los consumidores en los barrios populares, no solo nuestro Ministerio, sino también otras áreas del propio Estado provincial y del Estado nacional. Por supuesto que eso es una política un tanto testimonial frente a lo que es sí la política central, que tiene que ver con el control de precios, con lo que viene desarrollando la Secretaría de Comercio y con la generación de conciencia, y también con el llamado a la reflexión de aquellos sectores que tienen la capacidad de formar precios. El Estado tiene ahí obviamente una obligación, la sociedad también tiene que decir presente, porque tenemos que hacer llegar el mensaje a esos sectores que tienen la capacidad de formar precios de que hay que frenar esta locura y que no hay salario que alcance o recomposición por la vía de la asistencia social que alcance si los precios permanentemente suben. Así que estamos en un momento muy delicado y nosotros entendemos que el Estado está tomando las medidas correspondientes, pero también que el sector empresarial debe tomar cuenta de la realidad que le toca atravesar a la Argentina. Ministro, Andrés, sí, la última. La última, gracias. Bien, Luli, gracias. Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo con la CGT, prometió que no iba a haber ajuste a la clase trabajadora. Al mismo tiempo, el jefe de gabinete estuvo en la Unión Industrial Argentina, le pidieron reforma laboral, le pidieron baja impositiva. En todo este contexto, además la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué compromiso hay del gobierno respecto de lo que será efectivamente esa negociación? Que además, como militante político, ya es la segunda vez que como militante o dirigente sos parte de una fuerza política que tiene que ir de vuelta a negociar con el fondo. Creo que el presidente ha sido claro en una multiplicidad de intervenciones. No se puede cumplir con el fondo desconociendo la realidad, la deuda interna que tiene nuestro país. Desde mi punto de vista personal o lo que puedo expresar como militante político, y lo que hablamos permanentemente con los compañeros y las compañeras, es claramente esta es una deuda que generó el fondo junto a Mauricio Macri. Ellos son los responsables, ellos deben dar explicaciones y tienen que tener en cuenta la realidad que le toca atravesar la Argentina. Después, por supuesto, es el presidente el que tiene la responsabilidad de negociar y esperemos que lo haga en el sentido de lo que él ha planteado públicamente. ¿Y si eso no ocurre? Bueno, veremos. Me parece, repito, yo creo que no se puede
desconocer la realidad. Y la situación en la Argentina es muy compleja, es muy difícil. Necesitamos poder consolidar un camino de recuperación e iniciar también o desarrollar los mecanismos de distribución del ingreso de manera acelerada porque la gente lo necesita. Andrés, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Luli, estamos aquí, insisto, cerrando. Acabamos de vivir un acontecimiento muy, pero muy emotivo. Un discurso realmente duro también con la propia situación, con el vínculo con el Fondo Monetario Internacional y los desafíos que tiene la Argentina y el gobierno del Frente de Todos por delante, pero emotivo por demás. Seguramente recién veían algunas de las madres que ya iban a descansar un rato. Todavía estamos en el espacio, en el Salón Juana Zurduy y ya concluida la ceremonia. Pero bueno, un hecho político realmente muy importante. Gracias, Caru. Nos reencontramos el domingo a las 9 de la noche en este mismo estudio. Por supuesto, buen programa. Muchísimas gracias. Ahí estaba Pablo Caruso con el ministro del Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Vamos a charlar en un rato con Nicolás Pertierra y con Florencia Gutiérrez sobre lo que tiene que ver con la economía en general. Hablaba del Fondo Monetario Internacional mi compañero Pablo Caruso con el ministro. Bueno, la economía también en la calle, en el bolsillo de todos los argentinos. Y en este programa Libre de Humo ya me voy a encontrarme con mis compañeros que están en la mesa de este día jueves. Pablo Ibáñez, Estefanía Pozo, Luciana Bertoya. Hola a los tres. Buenas noches. Como si no hubiésemos estado charlando y riendo y haciendo chistes y trabajando mucho en la previa. ¿Quién arranca? Creo que le toca al señor. Sí, vamos a seguir. Larroque y Pablo y vos le preguntaban sobre la situación del fondo. Y justamente hoy habló Alberto Fernández, fue a la UIA, hubo algunas idas y vueltas a ver si finalmente iba a estar o no en el cierre. Lo hizo con un dato particular, discurso leído. No es muy habitual en la costumbre de Alberto Fernández, que suele en general tener 2 o 3 o cerrar algunas ideas y después improvisarlas. Y dejó algunas líneas muy interesantes. Buena parte del discurso repetido de alguna manera la línea que viene manteniendo el gobierno. Pero hay un planteo en particular, que ahora vamos a escuchar el segmento, que es novedoso dentro del contexto y sobre todo la oportunidad en que hace la referencia hoy en la UIA el presidente de la Nación. Ahora, es una pregunta para Pablo y para Estefi en realidad. Ayer Flor Barragán nos contaba que se hablaba mucho, bueno, tendrán que bajar impuestos entonces, si bien el Fondo Monetario Internacional es la que se nos viene como buena para el sector. ¿Se habló de eso hoy? No hubo planteos, por lo menos explícitos de eso. Siempre hay un planteo, por ejemplo, Funes de Rioja, que habló antes del presidente de la Nación. Siempre está como el menú, como la receta del pedido de cuáles son las demandas que tienen los sectores. Es un mantra, ¿no? De hecho, Larreta dijo la presión impositiva es muy alta, se crearon 18 impuestos, como si la Ciudad de Buenos Aires no lo hubiese hecho. De hecho, claro. Ahora, después tiene que ver con cuánto de esto es novedoso, cuánto margen hay y cuánto hay de gestualidades también. Claro. No parece que hoy por lo menos esté... al menos es un tema que venimos charlando hace bastante con Estefi, acá y en otro programa, esta historia de cuál puede ser finalmente el formato por el cual el gobierno argentino logre el mecanismo para hacer una reducción del gasto y justamente lograr a su vez que eso no afecte lo que tiene que ver con el tejido productivo. Martín Guzmán. Martín Guzmán es el otro tema que está vinculado. Martín Guzmán estuvo ayer en CGT. Vamos ahora a ver un videíto, un poco lo que no se vio de la visita de Guzmán. Un discurso que primero tuvo una charla privada con un grupo de 15 dirigentes de la CGT. Después habló, vieron la foto por ahí que parecía casi un profesor. Estaba dando clase, ¿no? Parecía que estaba dando clase, estaba sentado en el escenario delante de la cúpula de la CGT. Psicología social, tipo, me hace acordar mi clase de psicología social de la Universidad Nacional de Córdoba. Un poco justamente a eso. Y el planteo de Guzmán también, con una serie de indicaciones. Mucha línea en esto de que el acuerdo no va a implicar... Ahí está la foto, la estamos viendo debajo. Exactamente, están sentados, abajo usted está sentado Guzmán. Abajo está sentado Guzmán. Bueno, más. Este planteo de que ningún acuerdo va a significar un ajuste, uno supone que esto es un título y ese título se tiene que cristalizar. Claro. Después habrá que ver cuál es el formato o no de la reducción y de la baja del déficit, porque hoy también Guzmán planteó una cosa que tiene que ver con este contexto, que es la idea de que el superávit fiscal también puede ser un fenómeno virtuoso del crecimiento económico. Es decir, no necesariamente... Dijo 2 cosas Guzmán, ayer con la CGT y hoy lo repitió.
que la reducción del gasto público, el ajuste del gasto público, no sirve porque la historia demuestra que nunca sirvió para ordenar las cuentas públicas. Eso termina generando una recesión y todo se agrava. Y que por el otro lado hay que leer que el superávit fiscal puede ser un elemento virtuoso justamente para garantizar la economía y para tener los dólares para cumplir con los pagos, los compromisos con el fondo, pero a su vez para satisfacer la demanda interna de divisas. Porque la cuestión fiscal tiene dos cuestiones: los ingresos y los gastos. Si vos vas por el lado de los gastos, bueno, podés hacer un ajuste clásico o podés debatir el tema de los ingresos. Los ingresos pueden mejorar porque hay una mejor actividad económica, o podés ponerle impuestos a los que más pueden pagarlo. Es un debate. El gran déjennos crecer para poder pagar, ¿no? Bueno, pero vos cuando citabas el caso de El Corralito, sí, una de las primeras medidas del gobierno de Fernando de la Rúa fue justamente una reducción del gasto que tuvo que ver con el recorte salarial. ¿Recuerdan ese 13% de recorte? A los jubilados y a los empleados públicos, digamos. Ahí también tiene que ver con con las herramientas, con los instrumentos que en todo caso se pueden tener. Pero interesante la visita de Guzmán y después vamos a estar mirando el discurso de Alberto Fernández en la UIA. Bien. Estefanía Pozo, si estuviese acá Caruso, te diría: ¿Georgieva puede modificar el rumbo del fondo? La carta de Georgieva, ¿es para entusiasmarse? No, la verdad, no creamos que Georgieva es una... No contemos esto después que nos estamos riendo de Caruso, porque no es así. Estamos solamente citándolo. A mí me gusta el voluntarismo con el cual se mira el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario siempre es el mismo. Ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede ser bueno para un país, digámoslo. Lo dicen los funcionarios incluso por lo bajo. ¿Qué es lo que hizo hoy la titular del Fondo Monetario? Publicó en el blog del Fondo Monetario justamente podemos decir un textito, porque es bastante cortito, respecto de las deudas para los países pobres, de bajos ingresos. Que dice, bueno, que el G20 tiene que hacer un esfuerzo para coordinar a todos los acreedores y sentar a dialogar en una misma mesa al país y a todos los acreedores, haciendo un esfuerzo para reconocer la situación difícil en la que están los países de ingresos bajos. Ahora, dice, mientras esas discusiones se están llevando adelante, tiene que suspenderse el pago de la deuda. Pero abre la puerta a que esto se extienda a otros países que tienen problema de deuda. Con Argentina es ingreso medio, de todas maneras, sí, ¿no? Sí, es ingreso medio. Con lo cual la pregunta es, bueno, si abrió el paraguas y lo extendió al resto de los países, ¿le toca a la Argentina? ¿Nos salvamos de pagar 1.900 millones de dólares de ahora que tiene que pagar en diciembre el país? Son preguntas. Después vamos a repasar algunas de las citas textuales de ese texto. Hubo una renuncia por el lado de la cuestión doméstica, una renuncia teñida de internas, después les cuento más detalles, tiene que ver con Débora Giorgi, que todavía no había sido publicada su designación. Y por último, algunos datos positivos de empleo. Se empieza a mover el sector privado y por supuesto el resto de las registraciones que son monotributistas y empleo público, pero fuerte recuperación del empleo privado. Mañana vamos a conocer los detalles. Conocimos un preliminar que lo difundió la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti. Lu. Bueno, el día después del procesamiento de Macri, hoy nos vamos a centrar en, algo que... ¿Qué dice Macri? Macri dice, no fue sorpresa que me procesara Martín Baba, lo dice su abogado Pablo Lanusse, lo dicen sus asesores legales. Decían, esto estaba escrito el 1 de octubre, el mismo día que el juez me llamó indagatoria. Bueno, la estrategia de Macri tampoco va a ser sorpresa. Vamos a desmenuzar un poco por dónde va a ir. Va a apelar todo. ¿Qué quiere decir apelar todo? Bueno, el procesamiento que le dictó el juez que subroga en Dolores, la prohibición de salida al país, que es algo que le molesta muchísimo. Eso es lo que más le molesta, te diría. No poder salir y tener que pedir permiso para cada vez que lo tiene que hacer, justificando además que vale la pena y que es por un motivo en particular. Eso es lo que más le molesta, como fue lo que más le molestó el 1 de octubre a Macri. Y después el embargo de los 100 millones de pesos. Bueno, van a apelar todo, pero la estrategia sigue siendo que esto lo resuelva Comodoro Pi. Así que vamos a contar eso y vamos a mostrar un documento que es clave, un documento que analizó el juez Martín Baba para desestimar parte de la hipótesis de Macri para tratar de darle un barniz legal a la actividad que hizo la Agencia Federal de Inteligencia sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan entre diciembre de 2017 y finales de 2018.
De todo eso vamos a hablar hoy en Desiguales, pero comenzamos hablando de ese 1, 2 y 3 de diciembre del año 2001, cuando apareció el famoso y fatídico Corralito. Un repaso de quiénes hablaron, quiénes eran los protagonistas en esos días y cuáles fueron las consecuencias inmediatas y a largo plazo que tuvo para todos los argentinos. El 2001 será un gran año para todos. La verdad, va a ser un buen año. Solo podrá extraer en efectivo, en billetes y monedas, hasta 250 pesos por semana. la gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos. Medidas heroicas. No se podrá extraer de los bancos más de 250 pesos en efectivos, titula, se limitan las transferencias de fondos al exterior. Será más fácil sacar tarjetas de débito y abrir cajas de ahorro. Se espera una jornada con alza en la Bolsa de Comercio. Están robando, hemos rectificado para quitar un peso y lo están robando. Decirle al gerente que es un cagón de parte mía. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Además está de vacaciones. Este era el camino que permitía el mantenimiento fuerte de la estabilidad. Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. El poder a Cavallo significa una esperanza importante. ¿Las medidas de Cavallo son buenas o malas? En este momento están dadas las condiciones para empezar a revertir el ciclo. La convertibilidad está totalmente respaldada. Sturzenegger también fue secretario de Política Económica con Cavallo en 2001, justo antes del Corralito. Creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Cavallo, como para ponerse en marcha. Carlos Melconian. Cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. La gran estafa financiera fue el Corralito, perpetrada por Domingo Felipe Cavallo, junto en el gobierno de Fernando de la Rúa, en alianza con el sistema financiero para perjudicar a los que tenían los depósitos en los bancos. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente salvar una situación que ya era insalvable, que era la convertibilidad, sumado a salvar a los bancos. Buenas noches. Esto es para recordar a De la Rúa, a Cavallo, en particular a Domingo Cavallo, por lo que sucedió exactamente hace un año. Feliz, feliz será el día en que vuelva a ser mía la guita, ahorros de toda una vida que no tuve nunca más. A ver, más allá de la sorpresa ante títulos como el del diario La Prensa diciendo medidas heroicas, a mí no me deja de angustiar ver imágenes de ese diciembre del 2001. Creo que es una herida que todavía sigue abierta. Creo que todos, yo tenía 11 años y me acuerdo a mi mamá llorando enfrente de la televisión. Digo, no tenía ningún tipo de ahorro, por supuesto, pero no hay argentino o argentina que no sepa qué hacía cuando se anunció el Corralito, que no sepa qué hacía cuando hubo saqueos el 20 de diciembre del 2001. Y digo, tuvo consecuencias concretas, Steffi, te las voy a preguntar a vos, sobre el sistema financiero, pero emocionales, que tienen que ver con, bueno, corridas bancarias como la que hubo también en el año 2019, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente, hay una continuidad. Hay que decir que también hubo 39 muertos, ¿no? Ese 20, claro, exactamente, a fines del mes. Y sí, digo, se contó en cuerpos humanos, no solamente en los fallecidos, sino en lo que provoca en los rasgos físicos, digamos. En los cuerpos, ataques al corazón, problemas cardíacos, un montón de personas, depresiones, un montón de personas en situaciones de críticas de salud. Pero en concreto sobre el sistema financiero se hicieron una serie de regulaciones que hace que haya mucha liquidez en el sistema financiero. O sea, sobre todo por los depósitos en dólares, porque recuerden que en enero lo que se hace es una especificación asimétrica, se especifican depósitos a 1.40 y las deudas se dejan $1 $1 para que siga regiendo el mismo contrato. Entonces, aquellas personas que tenían dólares fueron especificadas a 1.40. Eso pero no las deudas. Las deudas dejaron 1 a 1, no exacto. Que... Por eso especificación asimétrica, claro. Es decir, a los que tenían depósitos se lo especificaron a 1.40 y al resto le dejaron la convertibilidad fija, ¿no? 1 a 1. ¿Qué es lo que esto terminó generando? Que todos los depósitos en dólares, las regulaciones son específicas, hay mucha liquidez, con lo cual
cualquier persona hoy en la Argentina que quiera ir a retirar sus depósitos, esos depósitos están. Y eso lo vimos, sobre todo en 2019, que hubo un masivo retiro de dinero, porque empezó a haber una corrida cambiaria, y el problema de las corridas cambiarias es que después pueden transformarse en corridas bancarias. Y ahí estamos en problemas, porque cuando colapsa el sistema financiero, ahí se salva el 7%, como vos decías, el 7% que te llega antes, que se entera antes, que tiene la posibilidad... Maneja información de privilegio. Exacto, por que supuesto. tiene la posibilidad de ver venir o que le avisaron un poquito antes, y el resto de las personas paga las consecuencias de que el sistema financiero colapse. Por suerte, el sistema financiero argentino tiene regulaciones que impiden que cosas como el corralito vuelvan a suceder. De hecho, cayó un gobierno por una medida como esta. Ningún gobierno que tome una decisión similar sería muy inteligente políticamente, porque ya está el aprendizaje de 2001. Lu, el después del corralito fue la parte judicial, porque los amparos, el Foro Contencioso Administrativo fue el protagonista durante años para poder recuperar algo de ese dinero. Bueno, y también tuvo que ver mucho qué iban a hacer con todo este tema, con la pacificación, la reforma de la Corte, ¿no? Cuando Néstor convocaba a los postulantes o a los nominados para el máximo tribunal, les preguntaba qué iban a hacer en dos temas, con las leyes de impunidad y con la pacificación. Así que también de alguna manera reformateó el sistema de justicia. ¿Y quiénes entraron después entonces cuando respondieron esas preguntas? Bueno, Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Elena Hayton de Nolasco, Carmen Argibay. ¿Y Maqueda? No, Maqueda está de 2002. Venía con Dualde, venía de Dualde. ¿Pablo? No, pensando en las consecuencias políticas también, fue la última gran crisis política, la caída de un presidente, no terminó el mandato Fernando de la Rúa, fue también el fracaso de un formato, la primera experiencia aliancista en la historia argentina, que había tenido una crisis interna con la renuncia de Chacho Álvarez también anteriormente, una sucesión de experiencias también vinculadas con el aprendizaje de lo que tenía que ver con la convivencia política, y es importante reflejar o recordar aquellos días, porque cuando uno mira las líneas de sucesión, las disputas que hay por momentos ahora, que en un momento, por ejemplo, Juntos por el Cambio habló de la posibilidad de presidir la Cámara de Diputados, la importancia de que en todo caso haya sólidos sistemas políticos y sistemas de partidos para enfrentar situaciones de gravedad, porque en aquel momento, como uno imaginaba, por ahí la experiencia también es individual. Yo en aquel momento trabajaba de periodista, trabajaba en el diario Ámbito Financiero, y en los días previos joven igual. No, pero en los días previos a la renuncia de Fernando de la Rúa, no parecía probable que ¿No Fernando... sospechabas eso? No parecía, pero hubo muchos saqueos, hubo muchos problemas, estuvo prendido fuego a lugares de la provincia de Buenos Aires, pero no parecía, porque daba la impresión de que el sistema político era lo suficientemente sólido para llegar a un acuerdo y sostener, en todo caso... Creo que el 19... el 19 es un quiebre, ¿no? Claro, porque además se produce la renuncia. Primero se produce el ataque a las madres justamente en Plaza de Mayo, y después se produce la renuncia de Cavallo sin que Cavallo en principio no reconocía. Claro. Digamos, lo había en todo caso echado del gobierno, y Cavallo no se daba por renuncia. No, y déjame agregar que por el tema de la represión a las madres, todavía esa parte, ese tramo no se juzgó. Y todavía no está firme la condena que hay por la represión del 19 y 20. Así que esto también es una deuda grande. Bueno, 19 y 20 de diciembre seguramente aquí en la televisión pública se recordará, como corresponde a 20 años de ese mes que no vamos a olvidar. Ahora, volviendo a la economía actual, y en un país en el que faltan dólares, como en el año 2001, por suerte una situación macro diferente, ¿no? Pero digo, hablamos de lo mismo, ¿no? Pareciera que la historia en un punto vuelve a empezar. Se repite como tragedia. Exacto. Alberto Fernández en la UIA, Pablo. Sí, estuvo en la UIA. Vamos a... Hace un ratito nada más, fue 8 de la noche. Terminó un ratito antes que empiece el programa, 8:30. Vamos a escuchar un fragmento. Para mí me parece ese es el tramo más interesante o más relevante, de lo más novedoso, por lo menos, de lo que viene diciendo Alberto Fernández y el gobierno respecto a la negociación con el Fondo Monetario. Debemos hacer todo lo posible para evitar que vuelva a pasar algo como lo que pasó con el programa que firmó el gobierno anterior y que tanto daño le hizo a la Argentina. Por eso le pedimos al Fondo Monetario Internacional que antes que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-by
por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Necesitamos que el Fondo Monetario haga esa evaluación. Eso nos va a ayudar a terminar de entendernos. Es un paso necesario en este camino. Para poder escribir una nueva página, necesitamos cerrar el capítulo anterior. Hagámoslo rápido y así avanzaremos sobre un terreno más firme y despejado. Vos decías, un discurso leído, medido, calculado. En un tono tranquilo. Sí, es novedoso esto porque si uno se supone que yo estoy a punto de cerrar un acuerdo, aparezco como una cláusula gatillo que además digo, bueno, venimos charlando esto, también quiero esto. Que en este caso sería que en todo caso el fondo revise el accionar. Pero yo lo viene diciendo hace rato. Lo viene diciendo. Guzmán mismo lo dijo. Bueno, de hecho hubo en un momento un planteo del propio Banco Central para investigar a ver qué había ocurrido con el proceso de fuga. El Fondo Monetario siempre revisa los créditos igual. El tema es que el gobierno argentino le está diciendo, dame tu visión respecto de qué es lo que falló. Dame la excepcionalidad que me diste al darme el crédito. No, digamos. Le está diciendo en realidad reconozcan que le dieron mal el crédito a Macri y que la situación, eso debería estar contemplado en estos términos. Yo ahí te hago un link con la carta de Cristina. Lo que quiere el gobierno ahora es que todo el mundo pague los costos políticos de lo que va a ser este acuerdo. Cristina dice, la firma, la lapicera la tiene el presidente y también tiene la responsabilidad de la oposición. Y Alberto está diciendo, el Fondo Monetario tiene que hacer una revisión de qué es lo que pasó, por qué es fallido el crédito. Acá todos están pasando factura, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ir ahora al video de Guzmán, pero lo linkeo con esto. Digo, Guzmán va a contarle a los sindicalistas lo que sería en un punto el acuerdo a firmar. Acuerdo que toda la Cámara de Diputados y toda la Cámara de Senadores, según la carta de Cristina, debería apoyar por una cuestión ya de compromiso ciudadano, ¿no? No, y de responsabilidad política. Quien firma o quien trae al Fondo Monetario Internacional a la Argentina es la oposición, es Mauricio Macri. ¿Vamos a ver a Guzmán, Ibáñez? Sí, vamos a ver a Guzmán, que estuvo ayer en la CGT. Decía que primero tuvo una reunión cerrada, cuarto piso, es el despacho de Héctor Daer, y después expuso en el Salón Felipe Vallese. Vamos a ver un tramito porque no hubo muchas imágenes. Vamos a ver un pedacito de un video del discurso. Bien. Negociación con este ente multilateral y tan duro como el Fondo Monetario Internacional, pero confiamos en nuestro gobierno. La fuerza de ustedes es fundamental para esto, así que se los agradezco mucho. Gracias. La fuerza de ustedes es fundamental para esto, les dijo. Sí, porque Guzmán. además ahí plantea Daer esta historia de que no tiene que tener un acuerdo en materia de reforma laboral, que es esta famosa historia del menú que suele habitualmente presentar el Fondo Monetario respecto a las reformas estructurales. Entonces, fue Guzmán, de alguna manera, a tomar un compromiso público. También siempre hay una cuestión más política en esta historia de encontrar respaldos políticos internos, claro, de posiciones. Había estado la carta de Cristina. La carta de Cristina sale cuando ya se sabía que Guzmán iba a ir a la CGT. Digamos, hay toda una señal, hay una especie de historia permanente donde hay mensajes y micromensajes todo el tiempo. Pero no es menor un apoyo político de la CGT teniendo en cuenta que, por ejemplo, diputados del propio Frente de Todos, de movimientos sociales, como de la corriente clasista y combativa, ya han dicho, en principio no vamos a votar ningún acuerdo con el fondo, porque el fondo siempre es ajuste. Entonces, tener el respaldo de los mayores líderes sindicales me parece que es importante. También sirve en esta idea de la consolidación de la figura de Guzmán, de la figura de Alberto Fernández, sobre todo cuando, como lo planteó Larroque, como lo han planteado algunos dirigentes del kirchnerismo, como lo planteó Alderete, a veces dentro del Frente de Todos también hay matices o hay posiciones que ponen un poco o una sombra de duda sobre la comodidad de firmar y de acompañar en todo caso el acuerdo con el fondo. La duda hacia adelante es cuál va a ser la ruta legislativa y la ruta de la negociación. Va a viajar en estos días funcionarios nacionales. Se está hablando que podrían viajar funcionarios del staff del Fondo Monetario la semana que viene a la Argentina. Guzmán dijo que a él le gustaría que se cierre o que se dé por lo menos la señal política de un cierre a lo largo de este año. Quedan 29 días. Claro, sí.
No, 28 días. No, 29. Estamos en el 2 hoy es 2, de ¿no? Sí. diciembre. Hoy es 2 de 29 diciembre. días. Y, Jueves, Pablo, por las dudas. 29 días. Y la cuestión también es en qué momento va a ir este acuerdo con el fondo al Congreso. ¿En qué momento se va a dar este debate que decís vos? ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a decir la oposición? ¿Va a dar quórum pero no va a acompañar? ¿Va a votar de manera crítica? ¿Qué va a pasar? Todos los integrantes, los 118 diputados del Frente de Todos, ¿van a levantar la mano para el acuerdo con el fondo? Hoy te dicen que no. Vamos a ver qué ocurre. Para que vean lo desiguales que somos en este programa, cuando Pablo dijo cuarto piso, el despacho de Daer, yo dije igual que Tinelli, ¿no? El cuarto piso. Y Bertoya dijo igual que la Corte, el cuarto piso. Así que la pata judicial claramente. Hay que hacer un programa ella, que ¿no? se llame El Cuarto Piso. Sí, el cuarto Totalmente. piso es el piso del poder. Lu. En el Ministerio de Economía es el quinto. El Ah, despacho bueno. humano está en el quinto. Ahí está. La AFI también. Ahí está. Claro. Bueno, vamos a desmenuzar un poco la estrategia de Mauricio Macri después del procesamiento que le dictó ayer Martín Baba. Macri va a estar presentando la apelación al procesamiento entre el lunes y martes. Puede presentarlo en las primeras horas del martes. Concretamente, ¿qué va a decir? Que el juez no tiene elementos para sostener que él fue quien dio las órdenes de espiar. Va a decir, bueno, no tiene un documento, no tiene un testigo que apunte hacia mí, ¿no? Y después, por otro lado, hay un documento que es muy importante. ¿Por qué? Es parte de la estrategia de Macri. Macri, que viene diciendo más que nada en sus apariciones en los medios y por algunas medidas que él pidió dentro de la causa, que las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia existieron, pero que no eran ilegales, porque se hacían en un marco de colaboración con el organismo que está encargado de la seguridad del presidente, que es la Casa Militar. Bueno, esto vos lo decías ayer, digo, Macri nunca pone en discusión el espionaje. Lo que él dice es, era legal. Claro, porque las tareas de inteligencia existieron porque hay una veintena de documentos. Pero hay un documento que es muy importante, que está fechado el 3 de febrero de 2018, y acá lo estamos viendo, que dice pedidos y reclamos al señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, por familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan. ¿Quiénes produjeron? Bueno, ahí verán que dice Mar del Plata. Sí. Esto lo hacía la base Mar del Plata de la AFI, que es una de las bases históricas de los servicios en provincia de Buenos Aires, que data de los años 70. ¿Y qué hacían? Identificaban algunas mujeres, hermanas o compañeras de los tripulantes del Ara San Juan y decían concretamente cada persona qué le iba a preguntar al presidente. Bueno, el tercer párrafo es impresionante porque dice, se detallan a continuación los posibles pedidos y reclamos, entrecomillado, que tendrán en carpeta los familiares a los fines de poder tomar conocimiento de las autoridades estatales para prever cuestiones de agenda. Bueno, acá queda claro dos cosas. Uno, que no estaban... La fecha es importante. El 3 de febrero, el 6 de febrero, Macri iba a recibir a esta gente en la Casa Rosada. O sea que la AFI Mar del Plata no tenía que hacer ningún tipo de control de seguridad sobre bien. ningún perímetro. La reunión no iba a ser en la base naval. La reunión no, iba a ser en la Casa Rosada. Ajá. Entonces, lo que estaban haciendo era anticiparle los reclamos. Esto es lo que dice el juez Baba. O sea, alguien le dio la orden, y esta orden se la dio Mauricio Macri a los espías para que siguieran esta gente. Pero perdón, Lu, ¿este documento está en el expediente hoy por hoy? ¿Dónde está? No, este documento está en el expediente, es uno de los que evaluó el juez Martín Baba a la hora de dictar el procesamiento de Macri, porque justamente lo que demuestra es que acá no son cuestiones que tengan que ver con la seguridad del presidente, no es la avanzada presidencial, sino que lo que se está identificando es con nombre y apellido a determinados familiares para saber qué le iban a reclamar, para evitarle un dolor de cabeza al presidente. Hay un dato también que es interesante, que uno de los altos jefes de inteligencia, de contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, él en indagatoria declaró y dice, bueno, ustedes presten atención, todo esto es ilegal, todo esto no se podía hacer, ¿sí? No podemos identificar a gente que está protestando,
Pero fíjense que cuando hay un parte de inteligencia que identifica personas, esto se debe a un pedido. Dice, cuando hay algunos que individualizan personas, que sacan fotos y dice tal es tal, no es una cuestión general, no están verificando una situación. Hay una hipótesis y hay un pedido de alguien para averiguar sobre esta gente. Alguien que para el juez es Mauricio Macri. Claro. Gracias, Lu. Vamos a ir ahora al living, La temática tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la economía, el desafío de crear y de distribuir también. De esto vamos a hablar ahora con Nicolás Pertierra y con Florencia Gutiérrez. Ustedes ya los vieron, estaban aquí desde que comenzó el programa en el living de Desiguales. Bienvenidos a los dos, gracias por estar acá un jueves de la noche. Pero vos tenés información para arrancar a hablar de esto. Sí, tenemos algunos de los datos que dio la portavoz. Se me mezclaron las dos noticias que tengo para entre Georgieva y Cerruti. Tengo Georgieva y la portavoz de la presidencia que habló sobre empleo. Pero primero empecemos por Georgieva. Dale. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, vamos a ver en pantalla allí algunas de los textuales de lo que publicó hoy en el blog del Fondo Monetario Internacional. Dice así: podríamos asistir a un colapso económico en algunos países a menos que los acreedores del G20 acuerden acelerar las reestructuraciones de la deuda y suspender el pago de la misma mientras se negocian las reestructuraciones. ¿Qué es lo que está diciendo acá Georgieva? Ojo con las deudas porque pueden generar un verdadero colapso económico. Está hablando, por supuesto, de los países de ingresos bajos, pero después amplía la mirada y por eso les voy a pedir que pongan la siguiente placa. Dice, el marco común debería ampliarse a otros países altamente endeudados que puedan beneficiarse de la coordinación de los acreedores. La resolución oportuna y ordenada de la deuda beneficia tanto a los deudores como a los acreedores. Esto lo que abre entonces es la posibilidad, por lo menos, de que el Fondo Monetario Internacional y el G20 le den una salida más ordenada de cualquier crisis de deuda que tengan los países, incluso de ingresos medios como la Argentina. ¿Nos tenemos que ilusionar? ¿Nos podemos ilusionar o no? Yo me lo dejo como una pregunta, la verdad, nada que venga del Fondo Monetario me ilusiona demasiado, perdonen por este escepticismo, pero las declaraciones de buenas intenciones después tienen que ser convalidadas para que verdaderamente sea una política del fondo por el directorio ejecutivo del fondo. Y ahí es un tablero geopolítico y los procesos son largos, con lo cual en lo inmediato son declaraciones de buenas intenciones. Esto es lo que tenemos que entender. Por otro lado, la gran pregunta es, todo esto que estamos hablando, que es tan lejano, ¿cómo se traduce en nuestra vida cotidiana? Bueno, lo importante es la actividad económica adentro del país, la generación de empleo. Y acá es a donde te lo pego con algunos de los datos que dio la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, respecto de unos datos que van a salir mañana, pero hoy adelantaron. Estamos 129.000 empleos por encima de febrero de 2020, es decir, ya estamos un poco por encima de los datos de la prepandemia. ¿Cuáles son los empleos que se recuperaron? Un poco todos. Los empleos privados, también los monotributistas tuvieron una especie de repunte, el empleo público, es decir, toda la generación de empleo empezó a estar mejor, pero del sector privado en particular ya van 9 meses consecutivos de creación de empleo y 3 de 4 puestos de trabajo que se destruyeron durante la pandemia ya volvieron a crearse. ¿En qué sectores? Decís, bueno, ¿es la construcción solamente? ¿Es la industria? Sí, pero se está empezando a generalizar porque ya sabemos que las reaperturas empezaron a mover el comercio, los bares, los restaurantes, el turismo. Bueno, está empezando a llegar la generación de empleo a todos los sectores. La clave es que el crecimiento le llegue a toda la Argentina. Bueno, lo mismo ocurre cuando hablamos de un país en crecimiento en números macro y en el bolsillo de los argentinos cuesta un poco más, ¿no? Porque vas al supermercado y decís, pero no me alcanza, a mí no me aumentó como está aumentando la leche, como está aumentando la carne. ¿Ustedes qué opinan, Nicolás, Florencia, quien quiera comenzar, con respecto a, ¿por qué? ¿Por qué la lentitud en verlo nosotros? Dos cosas están pasando ahí, diría, me parece. ¿Cómo se puede interpretar económicamente ese fenómeno? Por un lado, recomposición de márgenes de ganancia. Me parece que es evidente, porque los grandes números de la macroeconomía hablan crecimiento cercano al 10%. Eso implica más producción, implica más ventas, pero como decía recién, tarda y muy tímidamente se traslada a la cantidad de empleos o incluso a los salarios reales. Entonces, ahí hay una ganancia
un poquito más grande que lo normal, diría. El gran desafío para el año que viene me parece que es empezar a bajar eso. Hay sectores en particular donde el colchón de precios es muy grande y es muy difícil que una economía funcione normalmente con colchones de precios, por las dudas, ¿no? Hablamos medicamentos, alimentos, prendas de vestir, indumentaria. Es muy difícil eso es lo que se tiene que empezar a desarmar el año que viene. Claro, bueno, es una lógica de mercado bastante metida, ¿no? Cortoplacista, Claro. además, que impide eso, que se recupere el poder adquisitivo, que haya demanda y que la rueda empiece a moverse virtuosamente, ¿no? ¿Ves la posibilidad de que eso cambie en el corto plazo, Florencia? Mira, depende un poco de la inflación, porque la realidad es que con una inflación del 3,5% no te permitió recuperar tanto poder adquisitivo. Sí lo pudiste recuperar de un sector, que es el sector de los trabajadores registrados del sector privado, pero no tanto el sector informal. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo hace que la recuperación no pueda ser tan fuerte. Ahí se ve un poco una recuperación a dos velocidades, que es una actividad industrial y económica creciendo muy fuerte, incluso por encima de los valores del año 2018-2019. Y por otro lado, los empleos que no estaban creciendo al mismo ritmo, hay que ver el dato del Ministerio de Trabajo que sale mañana, que puede llegar a ser muy alentador, pero la otra pata son los salarios, ¿no? Ahora, hablábamos, se los pregunté incluso hoy fuera del aire, cuando se conoció estos días que he viajado una nueva misión a Washington, los mercados, Pablo diría quiénes son los mercados, pero yo digo, los mercados se mostraron medianamente optimistas, ¿no? Subieron lo que tenía que ver con las acciones argentinas y demás. ¿Esto a qué se debe? ¿Un acuerdo con el fondo sería beneficioso para ciertos sectores? Me parece que hay que mirarlo desde afuera, no tanto desde el mundo financiero, desde los economistas, porque es un mercado muy volátil. Subió mucho en los últimos días, pero también es cierto que hoy los precios de los bonos están al 30% de su valor prácticamente, o sea, es un precio que es, no diría de default, pero de crisis económica. Para no entusiasmarse mucho, digamos. Claro, exactamente, es la situación en la que estamos los últimos 3, 4 años. Pero de hecho eso se puede conectar con lo que se veía antes, ¿no? De los videos alusivos al 2001, como muchos economistas hablaban de Cavallo como si su propia figura les impusiera algún respeto, algún temor por opinar críticamente a eso. Me parece que mirar mucho desde los economistas la evolución del mercado financiero, tomar decisiones en función del mundo financiero, puede llevar a errar un poco la puntería y a prestarle atención a otras cosas que hoy la atención me parece está en la base social, ¿no? En la base de la pirámide social, que es la que le estuvo poniendo el cuerpo a estos 4 o 5 años de crisis, ¿no? Sí, yo sumo, a ver, hay también un escenario internacional que no se puede dejar fuera del análisis, que es Estados Unidos, una economía importante, está acelerando, digamos, está endureciendo su política monetaria, eso hace que se fortalezca el dólar, mucha salida de los países de fondo de los países emergentes se van hacia el dólar. Eso obviamente repercute en los bonos, en las acciones argentinas, sumado hasta que hace unos días atrás había cierta incertidumbre de qué iba a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Claro, yo no voy a invertir en un bono si después no sé si me va a pagar. Por eso es que un posible acuerdo con el fondo puede puede despejar ciertas incertidumbres en el sector financiero. Ahora, digo, la especulación a veces sale mal, ¿no? Porque lo que era el dólar futuro en la post-elección terminaron perdiendo quienes dijeron que iba a haber una devaluación y que iba a subir estrepitosamente si llegaba a tener un mejor resultado, como terminó pasando el Frente de Todos, aunque no ganó a nivel nacional. Es que esa idea de que los mercados financieros funcionan racionalmente y toman decisiones basadas en información criteriosa, bueno, varias veces. Lo vimos en los 90, cómo financiaron un sistema económico que terminó con una crisis económica y social terrible. Lo vimos con el gobierno de Macri, cómo el negocio financiero duró muy poco, ¿no? Así como entraron, cuando empezaron a salir, se dieron cuenta que ese modelo no se podía sostener en el tiempo y me parece que hay un fetichismo también en ese sentido de los mercados financieros racionales que está muy lejos de ser un termómetro de decisiones económicas correctas, ¿no? Muchas veces pasa lo que vos decís. Estefi. Tenemos 2 datos, Luli, para volver a remarcar que la gran pregunta es ¿cómo esto sigue acelerándose? 9 meses, por un lado, de creación de empleo en el sector privado. Esto hay que lograr sostener y profundizarlo para que haya más puestos de trabajo de calidad. Y por otro, 129.000 empleos son los que estamos por encima de la pandemia. La clave es que esto siga creciendo y se siga consolidando, sobre todo el ingreso para el resto de la población. Ahora, Florencia, te pregunto sobre esto en lo que tiene que ver con los trabajadores de la economía popular, con los desempleados, bueno, Estefi mencionaba a los monotributistas.
esta inestabilidad, ¿no?, del sector, como siempre. ¿Cómo se evalúa la situación macro? Porque pareciera que con empleo registrado tradicional solamente no alcanza. No, bueno, a ver, yo creo que hoy el escenario en el sector quizás no registrado era un poco más complejo, fue el sector que más perjudicó la pandemia, ¿no? Entonces, creo que ahora se necesitan quizás políticas que focalicen hacia esos sectores, a la generación también de puestos de trabajo del sector registrado. Creo que también es la apuesta un poco del gobierno y por eso ahora se toman determinadas medidas que dicen, bueno, vamos a tratar de garantizar el crecimiento económico. Por eso en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario se remarca mucho esto, ¿no? Argentina tiene que crecer para después poder pagarle al Fondo Monetario Internacional porque hay una deuda interna que es muy grande, parte de esa deuda es con el sector informal. Tenemos que hacer una tanda, ¿eh? Agradezco que prendieron el aire acondicionado. Recién ahora estoy empezando a sentir que llega un poco de vientito. Los invitados me avalan lo que estoy diciendo. Hacemos una tanda, ya venimos. Últimos minutos de Desiguales. Seguimos acá charlando con Nicolás Pertierra y con Florencia Gutiérrez. Hay un congelamiento en varios precios. Con el tema de la carne también hay un conflicto bastante importante. Diciembre es un mes de mucho consumo. ¿Qué es lo que están hablando ustedes en cuanto a acatamiento de la medida, posibilidad de extensión a largo plazo? A ver, yo creo que, perdón, No, sí, está. El congelamiento está claro que es una medida temporal, que no atiende en profundidad el problema de la inflación estructural que tiene Argentina. Yo creo que es un problema a largo plazo la inflación, porque vos hoy tenés una canasta de alimentos que está congelada, que por lo pronto es hasta el 7 de enero, pero después tienes que ver cómo va a continuar. Primero la política del tipo de cambio, que Miguel Pesa, el titular de Central, ya anunció que se va a acelerar un poquito el ritmo de evaluación del tipo de cambio para que pueda llegar a ser competitivo. Y por otro lado, cómo salís de este congelamiento que tienen los precios regulados, las tarifas de los servicios públicos, el combustible, digo, todo eso va a implicar por lo menos unos meses de acá hacia adelante donde no vamos a tener una inflación que baje, por lo menos una inflación que empiece con un 2 o con 1 adelante, así que creo que se va a hacer un gran desafío para el año que viene salir de un esquema progresivo de este congelamiento que estamos viendo ahora. Nicolás, antes de que me contestes, Estefi, ¿qué pasó con Débora Giorgi? Renunció, sorpresivamente. Nadie se esperaba que eso sucediese. De hecho, se conoció a través de la publicación de Ámbito Financiero. ¿Y qué es lo que explican? Y acá se abre otra interna, ¿no? ¿Qué es lo que explican desde el sector ligado, digamos, a la Secretaría de Comercio? Le tiran la pelota a Matías Culfas porque no salió la designación de la subsecretaria, ¿no? Que es era la número 2 de Feletti. Le preguntás a Presidencia, porque decís, bueno, ¿qué pasa? No, es decisión del presidente, dicen desde Desarrollo Productivo. Bueno, le preguntás a la portavoz, yo en este caso le pregunté a la portavoz de Presidencia y dice, no es una decisión del presidente, ni del ministro, es una decisión de Feletti designar su equipo. Bueno, mientras tanto, la funcionaria Débora Giorgi estuvo 50 días trabajando sin designación y por supuesto sin cobrar. Dicen que se cansó y que por eso renunció. Yo lo miro a Pablo acá. El otro subsecretario había sido designado hacía 3 semanas. Salió o un mes, la designación de Feletti y el otro subsecretario. Y la otra cuestión es que cuando Feletti habla con Matías Culfas en su momento sobre el equipo que le iba a acompañar en Comercio Interior, Feletti le planteó que uno de los nombres que iba a convocar era justamente Débora Giorgi, con quien habían trabajado juntos en el municipio de La Matanza. No hubo objeciones, por lo tanto, toda la bola que se generó después con esta indefinición, la no firma, la no designación, es raro porque es una renuncia a un cargo en el que técnicamente o formalmente no había sido anunciada, terminó en este conflicto, en este cortocircuito, y habrá si efectivamente esto tiene un problema. Con un dato más, que decía Giorgi, no puede ser que yo me siente con un empresario sin un cargo formal, en carácter de que me estoy sentando con cualquier empresario. Un dato más, Feletti tiene foto de WhatsApp, una selfie con él y con Cristina. Ah, es amigo por ahí. Sí, no, es amigo. Digo, ¿cuál es su respaldo político? Ese, te lo dice su foto de WhatsApp. Ok, bien, es un dato. Nico, tengo 30 segundos para que me respondas lo mismo que le pregunté a Flor, pero bueno, también teniendo en cuenta esto que ocurrió dentro de la Secretaría. Bueno, perdón, me parece que el efecto más fuerte del congelamiento lo vimos las primeras 3 semanas posteriores y que se... Perdón. Tranquilo, ¿querés tomar agua? Me diste 30 segundos y me metiste presión.
No, pero que las primeras 3 semanas vimos sí un efecto importante, pero que se empieza a diluir. Como lo planteaba Florencia y como lo entiende, me parece también el gobierno. Una medida de corto plazo. Claro. Pasado este periodo, me parece que vuelve esa inercia, ¿no? Esa velocidad crucero de los precios. 2,5, 2,6, entre el 2,5 y 3%. Me parece que eso es lo que se ve. Para el año que viene queda esta tarea, que estos acuerdos puntuales, sectoriales, entren en algún esquema más integral, donde el gobierno ponga sobre la mesa también con todos los sectores empresarios qué política de tarifas les va a conceder, qué política del tipo de cambio, y eso pese, ¿no? Por los colchones de precios que hablábamos antes, que se empiecen a desarmar en los sectores que lo tienen. Me parece que por ahí también va la clave del año que viene. Gracias a los dos por haber venido. Gracias también a Lu, a Steffi, a Pablo. Nos reencontramos el domingo a las 9 de la noche con mi compañero Pablo Caruso, por supuesto. Adiós.